Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Tengan un día más de paciencia. Con Flor Halfon, actualidad en La Negra Pop. Llega Florcita, la más bonita. Ay, buen día, muchas gracias, ¿cómo les va? Bien, reina, contanos cosas lindas. Ay, haría todo para eso, pero no me lo permite Dale, nena, lunes, venimos de un fin de semana de pasarlo bien, no nos amargues la vida. Bueno, les cuento un cuentito. Dale. Quizás algunos hayan visto el revuelo que se armó ayer en Twitter, en principio, por un tuit de la vicepresidenta Cristina Fernández, que rescata un tuit del periodista Matías Mousset, que dice que a partir de hoy el presidente de la Corte, Horacio Rosati, asume como presidente del Consejo de la Magistratura gracias a un fallo dictado por él mismo. ¿No es un poco ridículo todo? Entonces, digamos, lo más ridículo de todo es que yo, anoche, viste que hay programas políticos los domingos a la noche. En ningún programa, de ningún canal estaban hablando de esto. Por eso es muy astuto lo que hace la vicepresidenta, porque instala un tema que quizás hoy no se iba a hablar tanto o no con este enfoque. Voy a tratar de ser didáctico este tema que no me parece casual. Abramos las orejas, digo, porque acá no hay ninguna cuestión de pienso esto, entonces quiero tapar lo político. O sea, hablemos del tema llanamente, qué es lo que sucede. Por algo es lo suficientemente rebuscado para que no lo lea. Para que no lo entienda todo el mundo. Sí, que no sea una cuestión. Bueno, la cosa es así. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura es un órgano que designa jueces y que remueve jueces. O sea, súper importante porque se concentra en ver qué es lo que los jueces hacen bien, o mejor dicho, las personas hacen lo suficientemente bien para ser jueces, y qué es lo que las personas no están haciendo bien y tienen que dejar de entonces ser jueces. O sea, mucho poder tiene el Consejo de la Magistratura. Es un organismo que se creó en la Reforma Constitucional de 1994 y no solamente designa y remueve jueces, sino que además, atención con esto, administra los recursos del Poder Judicial. O sea, junto a la Corte Suprema, administra la plata, por ejemplo, les paga a los jueces, les paga a los empleados administrativos del Poder Judicial, maneja mucho dinero y maneja mucho poder, evidentemente. Esto, lo administrativo, junto a la Corte Suprema, pues la Corte Suprema también es una autoridad importante del Poder Judicial. Pero, por ejemplo, el Consejo, hasta, llamémosle ayer, en el mejor de los casos, pero bueno, sí, llamémosle ayer. El Consejo de la Magistratura tiene 13 miembros. Uno, háganse un croquis, no importa los detalles, pero yo les hago más o menos para que se imaginen en su cabeza. 13 miembros, uno del Poder Ejecutivo, 2 senadores por la mayoría del Congreso, 1 senador por la primera minoría del Congreso, 2 diputados por la mayoría del Congreso, 1 diputado por la primera minoría, 3 son representantes de los jueces, 2 son representantes de los abogados y hay un académico. O sea, ahí vemos que tiene representación en el ámbito judicial, en el ámbito académico y en el ámbito, llamémosle, político. ¿Cómo se eligen? Los representantes se eligen, ¿De qué diputado va? Bueno, eso se elige en el Congreso. Pero después cada ámbito tiene su forma de elegir cuáles van a ser los representantes. Porque supuestamente nosotros, el pueblo, los que no entendemos un poronga, estamos representados por esos diputados que ya están votados por nosotros de alguna manera. Exacto. Son diputados que además representan. Entonces también nos representan ahí. O sea que estamos el pueblo está representado por esos diputados que no por otra parte. Y también por ese representante del Poder Ejecutivo, ¿no? Hay un representante del Poder Ejecutivo y después están los representantes legislativos y los representantes de los abogados y los representantes de los jueces y el académico. Así se había decidido, insisto, 13 miembros, así se había decidido en una ley en 2006 que había impulsado el gobierno de Néstor Kirchner, que había sido promovida en el Senado por la entonces senadora Cristina Fernández, y cuando se decidió esto en el Congreso, a través de una nueva ley, se derogó la ley que regía hasta el momento, como suele pasar, hay una ley nueva, entonces la ley anterior, listo, chau, se murió. Y se murió quiere decir, solamente puede revivirla el Congreso, que tiene la tarea de legislar. Listo, esa ley se murió. Nueva ley de 2006 que dispone 13 miembros. Bueno, la ley que se había derogado era una ley que decía que el Consejo de la Magistratura tenía que tener 20 miembros. Y que además la autoridad de
Consejo de la Magistratura tenía que ser el presidente de la Corte Suprema. Justamente... Ahí es como claro que el mismo que el mismo que es presidente sea el director de la Corte Suprema. Justamente como había tanto poder, ¿te en uno acordás solo, ¿te acordás que Néstor Kirchner vino a como limpiar la Corte Suprema, generar una corte que nos diera orgullo a todos? Él decía que... Bueno, no pasó. Bueno, pero en ese momento fue una corte muy respetada, con miradas muy distintas. Todo para que no la metan presa a ella, se armaron. Pero en ese momento se había generado esta nueva ley justamente para que no hubiera tanto poder en uno solo. Bueno, en ese momento el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires fue a la justicia, 2006 estamos hablando, y dijo, che, me da que esta ley es medio inconstitucional, por favor, chequeame esto. ¿Cuál era el argumento? El argumento era que la política, esto es una mirada muy rara, que la política, porque tenía un representante del Poder Ejecutivo y 6 legisladores, o sea, 7 en total, tenía mayoría la política, como si la política fuera una sola cosa. La política tenía mayoría en esa representación del Consejo de 13 miembros, entonces decía, eso le da hegemonía, es inconstitucional. Pero lo que pasa es que pensá que son senadores de distintos partidos políticos, diputados de distintos partidos políticos, pero la lectura era esto es un lío. Bueno, no importa. Porque lo que la gente dice es, quieren armar la Corte Suprema para que no, siempre es que para la justicia para sí mismo. No, para que el gobierno de turno no los toquen. Exacto, para que no los toquen, para que toquen a los que les importa. Para que toquen a los que les importa y que los manden presos, pero claro. En realidad lo que siempre ha pasado es al revés. O sea, no siempre la justicia pone preso al que está al que no gobierna en ese momento, porque pone preso a los que piensa distintos que ellos, en definitiva. Bueno, más allá de que haya o no un ilícito. Claro, los ilícitos se dejan pasar a veces. Es el famoso lawfare, esta idea de que la justicia puede generar en un político una idea de algo que no es. Bueno, pero esto 2006, ¿no? Entonces la Corte se toma su tiempo, o duerme eso, o dice, che, me acabo de acordar, o no sabemos qué. Y entonces decide 15 años más tarde que efectivamente esa ley es inconstitucional y va a quedar sin efecto y que entonces se va a volver a una ley que fue derogada. Pero si fue derogada, ¿no tiene que pasar por el Congreso una ley? Por supuesto, esto no es una tarea del Poder Judicial. El Poder Judicial no puede legislar, legisla el Poder Legislativo. Y le dijo al Congreso que haga una nueva ley contemplando estos criterios de los que habla la Corte. Le dio 120 días para hacer la nueva ley, que poco, al parecer, ¿no? es poco, y ese plazo de 120 días vencía el 15 de abril, o sea, el viernes pasado. Entonces, hoy sería el primer día hábil de esta nueva situación y por eso estamos hablando de esto. El gobierno en ese plazo, en esos 120 días, mandó un proyecto de ley y terminó de proponer, después de algunos cambios, un consejo de 17 miembros, o sea, ni 13 como había, ni 20 como va a empezar a ver ahora, como había hace muchísimos años. Esto es 4 jueces, 6 legisladores, un representante del Ejecutivo, 2 académicos. Tiene 7 políticos sobre 17, pero deja a la Corte afuera, no hace que el presidente de la Corte sea el presidente de esto. Pero además, insisto con esto, 7 políticos, nadie podría pensar que 7 políticos son 7 personas que piensan lo mismo. Más adentro de la Corte. Y menos si pertenece a distintos partidos. Bueno. El Senado le dio media sanción a ese proyecto que había presentado el Ejecutivo, pero todavía la Cámara de Diputados no lo votó. Entonces, hoy sería el día en que el presidente de la Corte, Horacio Rosati, tomaría el poder del Consejo de la Magistratura. Recordemos, un juez que además llegó a la Corte Suprema por decreto. ¿Se acuerdan cuando Mauricio Macri decidió? El decreto de Macri. Claro. Después se Pero eso está bien, digamos, eso se puede derogar una ley y volver a la del 2006. ¿No se puede sacar a alguien que está puesto por decreto? Bueno, lo que pasa es que lo puso por decreto y después, ante toda la manifestación que hubo, después sí pasó por el Congreso y se votó todo lo que se tenía que votar, pero te quiero decir... Me votan esto, chicos, Rosati llegó por decreto, se volvió presidente de la Corte con su propio voto y ahora se resuelve esta situación. O sea... No puede tener tanto poder, pero no puede tener tanto poder una sola persona. Es una irregularidad tras de la otra. Es realmente. ¿Y quién se fija en esa irregularidad? El mismo. ¿Quién podría decir, che, esto es una irregularidad de la Corte Suprema? ¿Quién está por encima de la Corte Suprema?
Es que a la par podrían los otros poderes, lo que pasa es que ya sabemos lo que es la intervención de poderes, entonces en el medio tiene que haber una decisión política de, por ejemplo, pero si la tiene que tomar Alberto, no la va a tomar. No, Olvídate. pero ponele, podrían ir ya a votar la nueva ley. No va a pasar, no. Y aparte necesitas una oposición, es un momento donde no se van a poner de acuerdo, porque la oposición... No es que la oposición quiere ser oposición a todo en el oficialismo, sino que, porque de hecho no lo fue respecto del FMI, la oposición lo que quiere, en este caso, es defender con convicción lo que creen que está bien, porque creen que si no es una intervención de poderes. O sea, no creen que el Poder Judicial se está metiendo en el Poder Legislativo cuando legisla, pero sí creen que el Poder Legislativo se mete en el Poder Judicial cuando raro, ¿no? se mete a la mirada. Bueno, pero además en el marco de todo esto tenemos una Corte Suprema que debería tener 5 miembros desde que se fue. Ganan bien en la Corte Suprema, ¿no? ¿Se gana buena plata? Por lo menos no pagan ganancias. Yo no creo que sea por la plata ni siquiera. Imagínate el nivel de poder, porque si ganan buena plata... pero digo, el poder, vamos a poner más gente, 5 miembros más, 7 miembros, no, de 13 a 17... ¿Cuántos más 4. hay? Bueno, más plata que pagarles. Eso el consejo. También, claro. Sí, además, bueno, sí, pero pensá que ahora van a ser 20 finalmente, porque al se final volvió a la anterior. Bueno, más todavía. Bueno, en la Corte son 4 tipos con la mía, poder. loco. Con la mía, como los negros que van a Tecnópolis, igual los jueces, con la mía. Y en paralelo, estos chiquitos les digo que no es para que agenden porque ya no quiero marear, pero hay discusiones menores en la justicia, porque a lo mejor están escuchando sobre un juez federal de Paraná que está decidiendo, y dicen, ¿cómo? Un juez de Paraná está decidiendo por encima de la Corte. Están decidiendo si el Congreso manda o no manda el nombramiento de estos representantes legislativos del Consejo de la Magistratura, porque está todo esto tan varado, entonces, lo tengo que mandar, no lo tengo que mandar, espero, vemos qué pasa. Bueno, acá la cosa es que hoy el presidente de la Corte Suprema va a asumir al frente del Consejo de la Magistratura en una acumulación de poder que ya se discutió hace 15 años, que le dio 120 días al Congreso nada más para un nuevo debate, en un momento en que es muy difícil que el oficialismo y la oposición se pongan de acuerdo en el Congreso, así que hoy Rosati reemplaza en el Consejo a Alberto Lugones y acumula poder y recursos. Qué linda, ¿no? La Argentina. Qué justa.